Ojos grandes, historias extrañas y monólogos internos constantes. Eso y muchas cosas más describen lo que es el anime. El anime es el término que se le da al estilo de animación proveniente de Japón y hoy en día está muy presente en la cultura latinoamericana. Entonces, ¿cómo es que lo ha logrado el anime a estar tan presente en nuestro continente? Buenas tardes amigos, soy Richboy y hoy les hablaré sobre la historia y factores de por qué el anime triunfó en Latinoamérica. Muy bien, para empezar a hablar de este tema tengo que regresarme hasta el momento de la música disco y los afros, los 70s. En ese momento los programas para niños estaban conformados por el Oso Yogi, los Picapiedra, los Supersónicos, etc. Fue hasta 1974 que llegó por primera vez a la pantalla chica latina Astro Boy. Posiblemente habrás escuchado de él alguna vez. Trata de las aventuras de un androide que creó el Dr. Tenma para reemplazar a su hijo quien murió en un accidente automovilístico. Aquí llegamos a los dos primeros factores del éxito del anime: desarrollo de historia y desarrollo de personaje. Las series estadounidenses contaban con una premisa básica y naturaleza episódica que hacía que pudieran durar años y no tener un final y desarrollo de personajes específicos. Por ejemplo, usemos a Tom y Jerry. La trama se centra en los intentos frustrados de Tom para atrapar a Jerry y el caos y destrucción que esto provoca. Una premisa básica del conflicto entre el gato y el ratón generando comedia. Sus personalidades ya se encontraban bien definidas y no hay un desarrollo argumental específico, a diferencia de Astro Boy. El Dr. Tenma logra su cometido de construir y dar vida a Astro Boy en la memoria de Tobio. Lo adopta y trata a Astro con tanto amor como si fuera su verdadero hijo. Sin embargo, con el paso de los años, el Dr. Tenma se da cuenta de que el pequeño androide no podía llenar el vacío de su hijo perdido, especialmente porque Astro no podía envejecer, dando así el inicio a la historia. Al ver el tremendo éxito que tuvo Astro Boy en el público, los países de México, Argentina, Perú y Chile decidieron tratar con esta cosa llamada anime. Dato curioso, Astro Boy es considerado el primer anime de la historia y se estrenó en Latinoamérica una década después de su estreno. Esto abrió la puerta a animes como Kimba el León Blanco, Cyborg 009, Candy Candy, Heidi, La Princesa Caballero y el otro grande de esa época, Meteoro. Aquí aparece el tercer factor, la variedad de temas. Las temáticas de caricaturas gringas eran simples, como conflictos graciosos, vida cotidiana o peleas de superhéroes, mientras que el anime tocaba más temas además de la comedia, como acción, enseñanzas de vida, la amistad, el amor, etc. Con esto, la primera generación de animes fue gratamente recibida y abrió las fronteras a nuevos animes y a otros países. En los 80s, Japón quería entrar en el mercado televisivo gringo, pero Estados Unidos consideraba el anime como un producto con poco valor cultural y de entretenimiento. Hola amigo, ¿tienes unas monedas? Lo siento hermano, no tengo nada. Pero tengo estas hamburguesas. Anime. ¡Queso, amigo! No quiero nada. Anime. Por favor, amigo. Oye, largo de aquí, hombre. ¡Largo! Japón estaba desesperado para entrar al mercado gringo, por lo que estaban dispuestos a lo que sea. ¡Ay, bebé! Amigo, ¿quieres decirme cómo llego a Crenshaw, hermano? Perro, aleja tu purulento Anime. de mí. Oye, te chuparé el pene, amigo. ¿Qué cosa dijiste? Te chuparé el pene, amigo. Ay, ay, ay. Bien, lo que debes hacer, mi amigo, es ir a la esquina y seguir como 3 calles a la derecha y estarás justo en Crenshaw. Gracias, dulzura. Y al hacer esto, de hecho, les fue muy bien. Les fue de maravilla. El anime no despegó para nada en Estados Unidos, debido a que su público no estaba acostumbrado a esta clase de historias. Al ver que no fue un éxito, los gringos olvidaron el anime e incluso llegaron a vender las licencias mucho más baratas a Latinoamérica, lo que nos lleva al cuarto factor. Era contenido más barato. Tal es el caso del Festival de los Robots, una recopilación de diferentes animes con temáticas mecha creado por Zip International, que incluían los shows de El Vengador, El Gladiador, El Galáctico y Super Megatron. Ellos mismos prepararon el paquete contratando las compañías de doblaje y la banda sonora para prepararla para el mercado latino, un paquete que compraron los países de Guatemala, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, entre otros, logrando éxito rotundo. Los mechas fueron bien recibidos tanto que trajeron otros éxitos como Mazinger Z, Voltron y Robotech. El latino respiró, comió, se atragantó, vomitó y volvió a consumir anime.
Al ver que el anime no fue un éxito en Estados Unidos, pero en Latinoamérica estaba rifándosela, Japón decidió enfocarse totalmente en nuestro mercado y otorgarnos mucho más contenido, y créanme, queríamos más. En los 80s el anime logra acentuarse en la cultura latina. Sin embargo, no fue hasta los 90 donde el estilo de animación tuvo su boom y comenzó su época dorada en nuestro continente. Fue a principios de esta época que llegó la sagrada trinidad del anime: Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon, junto con sus fieles ayudantes Ranma y medio, Supercampeones, Yu Yu Hakusho, Slayers, Slam Dunk, La Visión de Scaflow, entre otros. Pero, ¿qué fue lo que diferenció este boom de las 2 décadas pasadas? Simple. ¡Espera! Somos unos pesados. Bastante. ¡Ya déjame en paz! Factor número 5. El doblaje. Después de 20 años de recibir dibujos en japonés, las industrias de doblaje ya contaban con un conocimiento más vasto sobre las reglas y expresiones del lenguaje, lo que le permitió doblar los diálogos a un nivel casi idéntico al original y transmitir el mensaje correctamente. Incluso las canciones de los intros fueron dobladas. Pongamos por ejemplo El Gladiador, a diferencia de los 80, donde hacían una canción diferente. El gladiador navega por el mar, el gladiador antes de ir a... En los 90, las compañías se pusieron de meta recrear las canciones lo más parecidas que pudieran. No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Factor número 6. Y la principal razón por la cual el anime triunfó en Latinoamérica: las telenovelas. Sé que te está sacando de pedo, pero déjame explicarte por qué. Las telenovelas, como sabrás, son teleseries que muestran una historia no necesariamente realista con un argumento melodramático contada a través de un transcurso de muchos capítulos. Exactamente como el anime, que es una historia no necesariamente realista con un argumento melodramático y un transcurso de varios capítulos. Por esta razón fue que en Estados Unidos no pegó, pero aquí sí. Las telenovelas acostumbraron a los latinos a esta forma de contar historias, diálogos internos, arcos argumentales de más de 10 capítulos y escenas dramáticas cautivaron el corazón del público joven. Factor número 7. La censura. Ya que las telenovelas no tenían problemas en pasar violencia, sexo y drogas, etc., sumándole que en Latinoamérica cada país ha pasado por temporadas y acontecimientos de extrema violencia, culturalmente considerábamos estos temas como algo normal. Verán, nosotros los latinos no tenemos problemas en ver cabezas decapitadas siendo aplastadas, hombres convertirse en mujeres mágicas o incluso desnudos en televisión nacional. Factor número 8. La creatividad y la expansión del público. De los 90 en adelante, la calidad de los anime mejoró tanto en animación como en historias, mostrando mundos alternativos y trayendo contenido para un público más maduro. Por ejemplo, Akira, con su futuro distópico, Evangelion, con todo su trasfondo psicológico, moral y filosófico, o Cowboy Bebop, con los vaqueros en el espacio y el desarrollo de personaje de los principales. Los 90 cierran con broche de oro dando lugar a la nueva década. Después, llegamos a los 2000, el nuevo milenio, las nuevas oportunidades y por ende, nuevos animes. Los más famosos fueron Pokémon, Digimon, Sakura Card Captor, Inuyasha y Yu-Gi-Oh!, entre otros, claro. Pero lo que en verdad hizo su boom en esta década fue el factor número 9. La nueva colección Pokémon llegó a la ciudad y sus criaturas... La mercadotecnia. Juguetes, cartas, tazos y más. Las empresas bombardearon al público porque vieron el engagement que tenía el anime en los niños. Empezaron a distribuirse y a tener tanta demanda que incluso sacaron mercancía pirata. Más gente comenzó a percatarse de lo que era el anime y a consumirlo. Parecía que el anime despegaría mucho más. Hasta que... El lobo, que representa el diablo, los dientes del demonio,
el demonio hacia adelante con sus garras. Los conservadores pusieron su ojo en lo que consumían los jóvenes. Por gente como Lolita de la Vega comenzó una ola de recelo y presión de padres e iglesias a las cadenas televisivas para dejar de reproducir lo que llegaron a llamar dibujos del demonio. El anime empezó a ser tratado con recelo por los padres, principalmente Pokémon y Yu-Gi-Oh, debido a la cantidad de pseudo-simbolismos que presentaban. Cabe recalcar que la mayoría de sus argumentos eran puras mentiras. El dios del engaño y de la mentira, del hipnotismo, sexo oral, el pene adentro de la cabeza de un pez, 666 invertido de cabeza para abajo, el número del diablo, Onyxodoksume en japonés, esta es la traje de Japón. Ridículo. Mientras se acercaba el calendario a la mitad de la década, se empezó a notar cada vez más y más un estancamiento en el anime. Debido a las personas que mandaban quejas a las cadenas televisivas, no compraban nuevos shows, por lo que reciclaban contenido constantemente. Las enésimas repeticiones de Dragon Ball o Los Caballeros, o las interminables temporadas de Digimon y Pokémon se hacían presentes. Había poca inversión de los grandes canales en cosas nuevas, y las que traían eran, una vez más, Battle Shonen con fórmulas conocidas como Naruto y One Piece. Pero ahora, los animes eran transmitidos con censura excesiva, y fue hasta el 2007 donde la emisión de animes comenzó a disminuir. Con la cancelación de Toonami debido al bajo rating y el cierre de canales que aún intentaban pasar contenido sin censura como 4Kids y Animax, aunque fue lento, el público conservador tuvo al final el éxito que buscaban. El anime había dejado de transmitirse en la televisión a excepción de Dragon Ball y Pokémon. Todos los latinos hubiéramos dejado el anime como un recuerdo del pasado y lentamente lo comenzaríamos a olvidar. Claro, eso hubiera sucedido si no fuera por el factor número 10. El Internet. Al desaparecer de la televisión, los fanáticos recurrieron al Internet para buscar contenido. Podías encontrar animes que la gente nunca había escuchado en diferentes sitios web. Un nuevo portal de entretenimiento estaba abierto, y le fue bien a pesar de un pequeño detalle. Estaba en el idioma original. En las décadas pasadas, todo anime pasaba por un proceso de doblaje. Sin embargo, en la red ese filtro no existía, no había dinero, por lo que nadie lo podía entender. Y nadie se hubiera puesto a aprender el lenguaje para entender japonés y mirar dibujos animados. Por suerte, existía el factor número 11, los fansub. Los fansubs se refieren a aquellos videos, películas o series de televisión que son traducidos por aficionados desde su lenguaje original, sin autorización de los propietarios de los derechos. En otras palabras, para ponerlo simple, algunos aficionados con conocimientos del idioma comenzaron a producir copias de subtítulos amateurs, que pudieran cubrir las necesidades a aquellos que no hablan el idioma de origen. Dato curioso, surgieron gracias a la explosión mediática que tuvo el anime en los 80s. Empezó en Estados Unidos porque, a pesar de que no fue un éxito a nivel televisivo, había gente que estaba interesada en el contenido. Por eso dieron con esta forma de piratearlos en formato VHS para venderlo a quien le interesaba. Con su llegada en diferentes formatos como DVD, multimedia y contenido de batallas bélicas, poderes sobrenaturales y temas más oscuros, más la transición de la audiencia televisiva al internet, logró convertir al anime en el fenómeno mediático que es hoy en día, con presencia no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Seamos honestos, la mayoría, si no es que todos ya, conocen quién es Pikachu, cómo hacer una Genkidama o cómo identificar a los monitos chinos. Desde blogs, convenciones anuales, hasta canales de YouTube especializados para fans como yo y probablemente tú. El anime volvió a ganar vuelo con el internet, atrayendo tanto a viejos como nuevos consumidores. ¿Por qué? Porque el anime, más que un dibujo animado o una caricatura, es una ventana a mundos y contextos diferentes de proporciones épicas, repleto de historias que contar, con o sin sentido, lecciones que aprender y entretenimiento que disfrutar. Todo un trip, ¿no? Bueno, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Por cierto, les dejaré aquí arriba un video de Getting the Robot, en el cual ellos también tocan el mismo tema que yo, pero se enfocan más en la censura que hubo entre Estados Unidos y Latinoamérica con respecto al anime. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse al canal, que estaré subiendo contenido más interesante en el futuro.
Bueno, Rich, voy fuera.